¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo evento del Foro de Presidentes. Soy Teresa Viejo y voy a compartir inmediatamente cuáles son las estrategias de la curiosidad para ser mucho más competentes y alcanzar la excelencia profesional. Así que empezamos. Formáis parte de un club muy selecto, así que disfrutad lo que vais a ver. Buenos días para todos. Bienvenidos. Teresa, un gusto tenerte aquí en Bogotá, Colombia. Somos muy afortunados de poderte escuchar y aprender de ti. A los miembros de la comunidad, a nuestros socios Price, a ti, muchísimas gracias por siempre tenernos en su espacio. Estamos muy contentos de poder experimentar lo que vamos a experimentar en estas próximas 2 horas. Y bueno, celebrando que seguimos en esta sociedad de conocimiento, de experiencia y de crecimiento en conjunto y con este liderazgo colectivo con ustedes. Entonces, muchas gracias y sin más preámbulo, te doy la palabra a ti. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Un placer por estar trabajando acá con el Foro de Presidentes. Ya llevamos varios años en esto, ha sido muy exitoso y lo vamos a seguir aprovechando. Pero muy importante para nosotros arrancar y hacer una breve introducción de Teresa Viejo, que hay veces los apellidos marcan, ¿cierto?, en la vida, pero para ti, como orgullo, no te representa en nada ese apellido, ¿de acuerdo? Pero fíjate, es muy curioso porque desde niña me preguntaban, claro, estas cosas que tenemos los niños y las niñas, ¿no? De burlarnos de mira qué apellido tan raro. Y yo pensaba, yo lo que quiero es tener la experiencia y la sabiduría de viejo, de una vieja, pero que no se noten los años, y la vida me lo regaló. Digo que no se notan los años por un secreto que voy a compartiros a lo largo de la charla. No utilizo la curiosidad constantemente, así que no os la puedo desvelar, no os puedo desvelar el secreto todavía. Mi intención para nada era burlarme, aunque sí, por lo general siempre me burlo de estas cosas. Ya se puede hacer menos en este mundo tan inclusivo y tan diverso, ya no se puede molestar mucho a la gente, pero gracias por tener esa deferencia y aceptarlo con mucho cariño. Tenemos a Teresa, que es la creadora del Instituto de la Curiosidad, tema que vamos a hablar el día de hoy y vamos a desarrollar bastante durante esta charla. Es licenciada en periodismo y doctorada en psicología. Doctoranda. Que todavía no lo he terminado, estamos en mitad de la investigación. Si yo ya estoy deseando tener mi doctorado, estoy doctorando. Es un concepto, y aquí añado, es un concepto que, claro, yo cuando inicié el doctorado, estoy justo a la mitad, decía, ¿cómo doctoranda? Si estás en el proceso, o sea que, y además me decía, pero es una figura, tienes que decir que eres doctoranda, ya dirás que eres doctora, cuando lo termines, yo pues estoy doctorando en el proceso, esto, en el camino. Pensé cuando leí el texto, decía doctora, debía decir a Paulita, le dije, Paulita, está mal escrito ahí, perdón. Es por eso. Gracias por la enseñanza. Siempre sigo aprendiendo. Y es conferencista, formadora y escritora. Nada más que de 8 libros y 4 novelas. Yo no sé si alcanzo a escribir, 10 páginas seguidas, así que felicitaciones por eso. Y ha sido galardonada hace nadita en el Global Forum de She's en Medellín, fue esto, ¿cierto? El pasado 9 de agosto, como una de las mujeres líderes en todos estos temas de diversidad. Así que estamos con un grupo aquí que estamos muy curiosos, expectantes a ver de qué nos enseñas y qué podemos aportarte también. Bienvenida, siéntate en casa, te dije, ya regaste el tinto, ya hiciste todo, así que tranquila, no hay ningún problema. Tinto aquí es café. Lo sé. Bueno, bienvenida, Teresa. Gracias de verdad. Gracias a todos y a todas. Gracias. Bueno, lo primero, antes de empezar, me siento muy honrada y profundamente agradecida porque hayáis, yo tengo pensado tratarles de usted, pero creo que hemos empezado a tutearnos. Yo no sé qué les resulta más cómodo, ¿nos tuteamos? Bueno, pues nos tuteamos. Tutea más que todo. Bueno, yo suelo tutear bastante, pero un poco, pues trato de ver en qué posición se sienten más cómodas, os sentís más cómodos o cómodas. Me siento muy honrada porque hayáis sacado un ratito de vuestro tiempo en este día para compartir lo que vengo a contaros, que vengo a contarlo desde España, pero no es de España, es del mundo.
porque es acercarnos a algo que es un enorme potencial que tenemos los seres humanos y que por desgracia olvidamos en nuestra vida. Gracias al Foro de Presidentes, gracias a quienes formáis parte de este think tank tan interesante que impulsa el cambio de las empresas y por tanto a través de las empresas de liderazgo y de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Os cuento justo antes de empezar que yo visité por primera vez vuestro país en el año 91. Recién licenciada, era casi una mochilera que decimos en España, periodista intrépida, y me encontré con un país convulso, con dolor, con violencia. Y lo decía hace un instante, escuchad a quienes os hacen espejo, porque cuando uno está dentro de los países, de los equipos, de las empresas, no es consciente de lo que ha logrado. ¡Wow! ¿Cómo habéis cambiado? ¡Qué sociedad tan rica, tan efervescente, con tantas cosas por hacer! Os doy la enhorabuena por sanar las heridas como lo habéis hecho, como lo estáis haciendo, porque siempre es un proceso. Cuando alguien viene de allí, del otro lado del Atlántico, solo puede hacer, abrir los ojos y los oídos y aprender. Y vengo a aprender, os lo cuento. Bien, dicho esto, empezamos. Y empezamos así. What we're looking for is how everything works. What makes everything work. It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. There's a way of looking anew, as if you never saw it before, for the first time, and asking questions about it as if you were different. And then you discover that if you try to get answers, that they're related to each other. Things that make the wind make the waves, and the motion of water like the motion of air, like the motion of sand. Things have common features. Turns out more and more universal. It's almost unbelievable. The truth is so remarkable, so amazing. It's incredible. Take the world from another point of view. It's curiosity. That's the whole thing that I love. Just like a runner gets a kick out of sweating, I get a kick out of thinking. I can't stop. It's curiosity. ¡Wow! Es todo. Es todo. ¿Cómo nos gustaría empezar todos los días con esta energía, verdad? ¿No? Con las ganas de abrirnos al mundo, pensar de una forma diferente, aprender todo lo que llega a nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos. Y lo podemos hacer. Esta es la esencia humana, no hay más, ¿eh? No hay más. Hemos logrado salir de la cueva gracias a eso. Hemos logrado pisar la luna gracias a eso. Hemos logrado, o estamos logrando, he leído una noticia hace muy poquito, estamos a punto de amartizar, que es pisar Marte. Conocemos la profundidad del océano gracias a eso. Todo lo que hacemos, desde que somos bebés, y nos sueltan en el suelo, es gracias a la primera de las fortalezas humanas. Y se llama curiosidad, y la tienen los niños muy viva, y no sé qué nos pasa, que se nos olvida. Y sobre todo se nos olvida para lo que sirve. Y para lo que sirve, hoy, yo os lo voy a mostrar, ligado al ámbito profesional. Es una vía, una herramienta, es un utensilio, llamémoslo como queramos, que nos sirve para alcanzar la excelencia profesional. Es verdad que conocéis un poquito sobre mí, pero realmente en España yo no tengo que dar grandes explicaciones. La gente tiene en el imaginario colectivo una imagen muy, como diríamos, quería decir muy potente, poderosa, y sobre todo tiene un recuerdo mío a través de los medios de comunicación.
Mi vida profesional empezó en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. He sido, yo creo que por eso también recibí el premio en el She's Global Forum. He sido pionera en ámbitos en los que la mujer no tenía acceso, como por ejemplo en su tiempo dirigir el primer programa de radio con una voz femenina en las tertulias políticas. He dirigido la primera revista de información general en España que se llamaba Interview, que es una revista muy ligada al periodismo de investigación y muy dura además, ¿no? Pero hubo un momento, después de tener mi propia productora, sacar adelante proyectos, que pensé que había que impactar en la sociedad de otra manera y empecé a investigar, a estudiar, a formarme en disciplinas muy diversas. He certificado desde comunicación no violenta, integración apreciativa, etcétera, etcétera, y en todas ellas de alguna manera se filtraba el poder de la curiosidad. En España mi trabajo es muy pionero. De hecho, la investigación de mi tesis doctoral llama mucho la atención porque demuestro cómo en principio se puede activar el comportamiento curioso en edad adulta. Se puede hacer. El comportamiento curioso se mide, por cierto, y cuando se activa se logra beneficio emocional individual, beneficio en el desempeño profesional y en los equipos. En ese proceso creé mi propia consultora, ahí la tenéis, Be Curious Project, que cuenta todo lo que hacemos en las organizaciones, ahí tenéis también mi página web, y en los retos que asumimos en la vida, bueno, pues llegó un momento en el que entendí que tenía que alcanzar una mayor visibilidad de la mujer a través de eso que estáis viendo ahí, que es la Fundación Diversidad. Luego, si queréis, hablamos un poco más sobre ella. La Fundación, solo os pongo en contexto, es la institución sin ánimo de lucro que en España vela por la adhesión a lo que llamamos Carta de la Diversidad, que es el marco normativo teórico, no legislativo, teórico de la propia Unión Europea, que recoge 10 puntos, cada país lo adopta y lo adapta a través de sus leyes y las empresas, nuestro trabajo se liga a las empresas, se comprometen a realizar esas políticas y esas acciones a favor de la diversidad, la equidad y la inclusión. Aquí sabéis un poquito más de mí, pero os tengo que decir que yo también he querido saber cosas de vosotros y vosotras. Hay una gran investigación que no sé si la conocéis sobre el liderazgo mundial que se llama Global Leadership. ¿La conocéis? En castellano es liderazgo global y eficacia en el bienestar organizacional. Ellos realizan una investigación en 150 países, son 500 investigadores y sacan un informe cada 4 años, así que lo que he hecho ha sido ver cómo es el liderazgo en Colombia. Y me he encontrado con datos como estos. Por ejemplo, la edad de vuestros líderes, es decir, de vosotros, me voy a acercar a una de estas pantallas, ¿no? En un 44% se engloba entre los 36 y los 45 años. ¿Quiénes por aquí están en esa franja? ¿Me levantan la mano, por favor? ¿Veis? Pues más o menos una mayoría. Después están ahí bastante peleados los que son muy jóvenes, que yo entiendo que son emprendedores sobre todo, ¿no? 26, 35, startup, tecnología, y luego entre 46 y 55 hay un 23%. Si me preguntáis ¿y cómo sois en España? El grueso se sitúa aquí. Aquí y aquí. Más de 60. Pensad que vuestra media de edad son 32.1. Y en España somos 45.2. Somos viejos. ¿Cómo mi apellido? Lo que pasa es que a los españoles les digo, aunque seas viejo, cumpliendo años o vieja, aporta a la sociedad, sigue aportando, sigue investigando, sigue estudiando, sigue impactando de forma positiva en ella. Bueno, sois así, a mí me gusta mucho ver una sociedad joven, me encanta. En mi conexión este año con América, yo siempre he tenido una especie de cordón invisible con América. Desde que soy una niña, mi primer trabajo fue como corresponsal para Televisa. Estaba recién licenciada, tenía 22 años. Yo creo que te lo he contado, ¿no lo sabes? Sí lo sabes. Para Patti Chapoy. ¿Os suena Patti Chapoy? Que es una gran comunicadora, sigue trabajando sobre el mundo del corazón. Entonces yo entrevistaba a los grandes artistas del corazón teniendo 22, 23 años. Entonces, recién licenciada, y me decían mis compañeros, ¿qué haces trabajando para Televisa? Y yo decía, no sé.
pero a mí me encanta América. Tardé mucho en venir y en visitar, y es verdad que hice mi primer viaje a Colombia, pero fue lúdico, y este año ya se cumplió esa especie de necesidad. De mis 4 novelas, 2 hablan de América. La primera es una historia sobre el cine mexicano, y en la siguiente mis personajes tienen su origen en Providencia, en vuestra isla. ¿Por qué me pasan esas cosas? No lo sé. No pasa nada. Bueno, es curiosidad, algún día lo averiguaré, pero me da la sensación que me tengo que meter en cosas muy espirituales para conocerlo. Y este año trabajé en México. He estado en enero, es mi tercer viaje a América. Enero México, junio México, ya trabajando con empresas mexicanas. Y me encanta trabajar con sociedades como la vuestra, la mexicana, la vuestra también, los seis tenéis muchos puntos en común. ¿Por qué? Porque tenéis necesidad de saber, tenéis capacidad de adaptaros, sois muy rápidos, no tenéis esa rigidez de los 60, que a veces nos cuesta cambiar las cosas. Así que, y sobre todo son una sociedad joven, es una promesa de reinvención continua. Promesa de reinvención continua. Y esto es muy rico, muy rico. Ay, no todo va a ser estupendo. Aquí hay que hacer un trabajo de representación de género y minorías. El amarillo es lo femenino, somos muy chiquititas, hay un 27, hay que incorporar visibilidad femenina, talento femenino y también minorías. ¿Qué más cosas me he encontrado? Por ejemplo, me he encontrado los problemas que el estudio del Global Leadership dice atormentan, a mí el concepto atormentan, pero bueno, ellos han traducido así, ¿qué le vamos a hacer? Me parece un poco fuerte. Por ejemplo, en este grueso, que son cuatro marcadores, habla mucho de vuestra inquietud por la sucesión del talento. Curioso, ¿verdad? O sea, necesitáis, yo entiendo que atraer, consolidar el talento para que haya en vuestras empresas una renovación excelente. ¿Estáis en eso, veis? ¿A que sí? María, estáis en eso, retener el talento. Esto es una... Porque en el fondo no es solo un problema colombiano, ni de la TAM, yo creo que es un problema generalizado. O sea, ¿qué hacemos con las nuevas generaciones para que quieran sumarse a un propósito que nosotros hemos tenido muy claro? Ya no si vuestras empresas surgen por vuestro propio emprendimiento, claro, ¿dónde legáis? ¿Cómo legáis ese trabajo para que se siga manteniendo? Fijaos que en un 15%, solo un 15%, os preocupa cumplir con las nuevas regulaciones de la política. ¿Qué he pensado yo? Bueno, aquí tenéis unos políticos que no voy a entrar, pero cada uno tiene una nueva normativa y la empresa dice, nosotros tenemos un objetivo, somos agentes de cambio y nos vamos a encargar cada uno de nosotros de que nuestras políticas dentro de las organizaciones sean óptimas. Muy bien, genial. Les felicito por ello, porque cuando la política, en lugar de arreglar los problemas, los genera, tiene que ser la empresa, las organizaciones empresariales y los líderes los que impulsen las organizaciones y en definitiva la sociedad. Me encanta que en un 26% tengáis inquietud por tener un propósito organizacional. Si no hay un propósito que incorporan todos los miembros de la organización, no solo los que estáis aquí, quienes estáis aquí, que sois líderes, sino quien nos atiende a llegar. Si eso nos identifica como parte de la cultura de la empresa, hay un problema. Y aquí la curiosidad juega muchísimo a vuestro favor. Y por último, ¿cuáles son, a vuestro entender, las grandes habilidades para ejercer el liderazgo? Pues mirad, al final yo os he señalado 2 que me encantan. Una, construir alianzas. ¿Quiénes estáis aquí? Sois líderes de sectores distintos, entiendo, ¿no? Y estáis aquí para poner en común buenas prácticas, para analizar cualquier dificultad que surja en el camino y para poder gestionarlo. Desde las alianzas se crece. No os olvidéis que es el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Crear alianzas. Solos no avanzamos. Juntos avanzamos de forma más poderosa y con mayor seguridad en el camino. Y por encima, en un 58% también, la empatía. El líder empático. El líder coaching también está en un 39%. Esto se considera muy eficaz, ¿no? Aprender a delegar. Bueno, así sois. Yo tenía curiosidad por conoceros un poquito mejor. Así sois.
Y no solo vosotros. El liderazgo en cualquier rincón del mundo, que evidentemente tiene características culturales, según este informe, tiene estas necesidades. ¿Qué es lo que queréis mejorar en vuestras organizaciones? Mirad qué interesante. La satisfacción en el trabajo. Queréis empleados y empleadas que se sientan bien, que se sientan satisfechos del trabajo que están desempeñando. Después, que haya calidad en ese trabajo. Pero fijaros que es más importante que se sientan satisfechos. Porque si alguien no se siente satisfecho o satisfecha, normalmente su trabajo se resiente. Así que el bienestar de los trabajadores, el bienestar organizacional, es un objetivo, un propósito en cualquier tipo de liderazgo. Y por último, la productividad. Bien, lo que quiero compartir hoy de forma muy específica es de qué manera la curiosidad, cuando se activa, condiciona, modula desde dentro hacia afuera nuestro cerebro, nuestra conducta, es decir, el modo en el que nos comportamos en nuestro ámbito privado, personal o el profesional, nuestra forma de estar en el mundo y, por supuesto, la forma de gestionar equipos. Hace ya casi 15 años, 14, dos investigadores norteamericanos, Killingsworth y Gilbert, se preguntaron qué le pasaba a las personas que parecía que no atendían, que parecía que estaban haciendo algo pero su cabeza estaba en otro sitio. Así que decidieron hacer la siguiente investigación. Eligieron a un grupo de 2.000 personas a quienes enviaban varias veces un mensaje a sus teléfonos móviles. El mensaje era esto: ¿está usted pensando en lo mismo que está haciendo? ¿Su mente está con foco en aquello que está ejecutando? El resultado fue que el 47% durante la semana laboral las personas no pensamos en lo que hacemos. Y esto no es una frase, esto trata de aterrizarlo a vuestro trabajo. Quiere decir que, como llevamos ya un rato, algunos de vosotros o vosotras no me habéis escuchado. Vuestra mente se ha ido a otro sitio. Habéis pensado en a quién tenéis que llamar, qué tenéis que decir a alguien de vuestros equipos, la lista de la compra, si he parqueado bien, qué sé yo. 47% del tiempo laboral. Esto aquí no pasa nada, es decir, si no me escucháis, bueno, pues yo no puedo hacer nada, no puedo gestionar emocionalmente esto como me frustra, me entristece, me siento insegura, o simplemente entender, ¿esto sucede? ¿Qué pasó? Está pensando en otra cosa. Ah, pensaba en otra cosa en la cabeza. ¿Cómo te llamas? William. Estaba en el sitio, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Él sí estaba. Gracias, William. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero quiero decir que no sucede nada, no es trascendente, pero pensad por un momento en los choferes, en los conductores. Pensad por un momento en un cirujano. Pensad por un momento en las personas que cuidan de vuestros hijos cuando pasean por la calle. Cuando ellos enviaban este mensaje y las personas se dieron cuenta, ¿no? O sea, se dieron cuenta, ellos sabían que algo pasaba, pero no habían puesto nombre a lo que les sucedía. El resultado fue esta portada de la revista Science. Los investigadores eran de Harvard y la investigación se publica en el año 2010, en noviembre, en la portada de Science, y el resultado es, en un titular, es demoledor. Una mente divagante es una mente infeliz. Cuando las personas se dieron cuenta que el 47% de su tiempo no estaban en modo curiosidad, porque ahí entra la curiosidad, ahí entra. ¿Qué es estar en modo curiosidad? Es que todos nuestros sentidos se ponen a disposición de aquello que estamos realizando. Modo curiosidad es que ponemos foco en nuestra acción. Es que no dejemos que nuestra mente divague y se vaya a otro lugar. Es que estemos conectando pensamiento y acción. Eso es estar en modo curiosidad. ¿Cuándo se daban cuenta
que no estaban haciendo eso se sentían tristes, a veces sentían culpa, como, oh Dios mío, no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer yo para frenar esto? Bueno, un poquito marco tiempo porque tampoco tenemos que entender cómo funciona el cerebro humano. Para hablar de curiosidad es imprescindible recurrir a la neurociencia. Para mí fue... Y además todo lo que descubrí en la neurociencia y voy descubriendo es como un regalo de vida. Por cierto, el fin de semana estamos fuera de modo curiosidad un 75%. Divagamos un 75%. Si a vuestras parejas el fin de semana les decís, pero me estás escuchando, no os está escuchando, no insistáis, está pensando en qué sé yo, que se va a montar en bicicleta con sus amigos o que quiere ver el final de la serie de Netflix, en fin. Bien, ¿es obligatorio que nos suceda esto? Cuando no estamos en modo curiosidad y tenemos desconexiones, normalmente estamos usando una cosa que se llama red neuronal por defecto. Es decir, el cerebro humano, desde que es cerebro humano y se conforma en tiempos de evolución como lo tenemos, necesita tener pequeñas desconexiones, son como reseteos. Pero ahí, entre el 47% y lo que tiene que ser óptimo, que es máximo un 30%, hay un 17% de tiempo de media que estamos causando un perjuicio a nuestro cerebro. Porque estar ahí, en ese lugar, no es solo que no estemos concentrados, es que estamos produciendo una serie de sustancias que son negativas para el cerebro. Entre ellas, una llamada proteína beta-amiloide, que se pega a la neurona y que es precursora del deterioro cognitivo. El lenguaje es sencillo. Si no activamos la curiosidad en nuestro cerebro se deteriora más rápidamente. Nuestro cerebro se deteriora más rápidamente. Luego me podéis preguntar, ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos activar? Bueno, luego lo vemos. Porque ahora mi mensaje siempre trata de ser apreciativo, positivo, María, ¿verdad? Esto que decíamos, siempre trato de tener la mirada de lo que ya existe. Entonces, bueno, esto es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando activamos la curiosidad. Especialmente cuando nos enfrentamos a cosas que son nuevas, que es ahí donde tiene que estar muy, muy viva la curiosidad. Tenemos dos opciones. Cuando hay algo que desconocemos, nos podemos ir al rechazo, el miedo, el no soy capaz, nos vamos ahí, o nos vamos a, ¿y esto que tengo aquí? Que, como voy a retirar un poco el micro, porque decimos nosotros, a veces en los medios decimos popeo, que es cuando marcamos muchos las... ¿cuáles son las P's, las M's? Bilabiales. Las bilabiales. María, tienes que estar en mi vida siempre. Bilabiales, sí señor. Bueno, cuando nos enfrentamos a esa situación así novedosa, pasan dos cosas esencialmente en el cerebro que son un auténtico regalo. Se activan dos circuitos porque segregamos determinados neurotransmisores. Uno, el circuito dopaminérgico, el nombre lo indica, segregamos dopamina, y que la dopamina es, lo habréis oído seguramente, es lo que nos hace ser adictos de las redes sociales, y nos engancha, ¿no? Por ejemplo, a TikTok son como chutes de dopamina para seguir viendo TikTok, pero no es solo eso, la dopamina es lo que nos permite cuidar del cerebro, y ahora os cuento algo que yo os había dicho al principio. Y el segundo es el circuito noradrenérgico. Recuerdo que cuando empecé la investigación de la curiosidad, coincidí con uno de los grandes expertos en medicina antienvejecimiento, que es un catedrático de la Universidad de Granada, y me dijo: Teresa, no te olvides de incidir en el circuito noradrenérgico. ¿Por qué? Porque desinflama el cerebro. Uno de los grandes problemas que tenemos es la inflamación en general de nuestro cuerpo. La infección por COVID nos ha dejado precisamente eso. Ya sabemos que es un proceso inflamatorio, altísimamente inflamatorio, y nuestro cerebro también está inflamado. Así que el circuito noradrenérgico, que se activa gracias al comportamiento curioso, hace que se desinflame, y sobre todo se desinflama
genera una mayor activación del hipocampo. Es maravilloso como en las tomografías computarizadas, cuando se observa un cerebro al que se le ha despertado la curiosidad previamente, está en rojo toda la zona del hipocampo, súper activado. Y eso hace también que esté más entrenado, incluso que pueda crecer el hipocampo, que es donde guardamos la memoria y los recuerdos, que pueda crecer un poquito de tamaño. La motivación, eso es estupendo, y luego los efectos positivos. Digo es estupendo porque siempre se quieren equipos motivados, ¿no? Queremos motivación en los equipos. Y a veces cuando me dicen, quiero motivar a los equipos, o estoy intentando motivar a los equipos, también me dicen, quiero equipos más creativos. Y les digo, bien, ¿y cómo lo vas a hacer? Ah, pues se lo voy a decir. ¡Hala, venga, sé creativo! No. Y es muy sencillo porque el proceso es simple, no nos damos cuenta. Se nos olvidan las cosas que son sencillas. Pensamos que cuanto mayor complejidad nos aporta más valor, y no es así. El niño es sabio. El niño que descubre el mundo encuentra estrategias para hacerlo. Vamos a volver a esa infancia y a tomar esa gran fortaleza de los pequeños y las pequeñas, porque ahí está la clave de la esencia humana, de lo que somos de verdad. Bueno, pues, como os decía, ¿cómo vais a hacer? Empezar estimulando la curiosidad. De la curiosidad aparece la imaginación, y la imaginación luego se aterriza con propuestas creativas. Así funciona siempre. Los equipos creativos funcionan así. Se hacen preguntas, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Y qué se nos ocurre? Y uno dice una cosa, qué locura, ¿cómo va a ser eso? Pero alguien coge eso y dice, no, pero ¿y si vamos por aquí? Y sí, la gran pregunta, ¿y si hacemos? Es la que abre puertas. Y a partir de ahí se va aterrizando. Así que, cuando penséis en vuestro cerebro que no está en modo curiosidad, pensad, no es que se vaya a deteriorar, es que me voy a ir curiosamente, rapidísimamente y curiosamente a la curiosidad, porque voy a conseguir todas estas cosas. Esto es lo que pasa en el nivel más interno, es decir, en nuestro cerebro. Pero claro, todo lo que sucede en el cerebro se traduce, se aterriza en nuestro comportamiento. Y un comportamiento altamente curioso no puede ser igual que uno que anda con su cerebro desconectado. ¿Qué nos pasa en la conducta? Hay un científico que es galés y trabaja entre la Universidad de Cardiff y la de California, que ha realizado la investigación más exhaustiva y más larga, con un mayor número también de componentes en el grupo experimental, para identificar qué es lo que le pasaba a esos cerebros, pero a través de un escáner, de una tomografía, porque es lo que nos da más información. Tanto él se llama Matthias Gruber, y tanto es así que él ha definido una rama de la neurociencia que llama neurocuriosidad. Un tipo muy brillante, muy joven, al que sigo mucho y con quien contactaré, porque una vez que concluya mi tesis, que está encuadrada en la psicología organizacional, yo quiero seguir investigando hasta el final de mis días, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que ha encontrado él? Él encuentra que cuando se produce la activación del comportamiento curioso, él lo hace con alumnos a quienes previamente estimula su curiosidad respecto de materias que les son agradables. Este es un poco el proceso. Cuando es difícil que, por ejemplo, a alumnos o alumnas les despertemos la curiosidad sobre materias que son muy áridas, porque si no te gusta algo, tú tienes un rechazo. Pero entonces hay que buscar la forma de indagar qué es lo que le gusta a esa persona. Qué sé yo, le gusta el fútbol, le gusta el arte, le gusta la música, le gusta Karol G, que es formidable, por cierto, en directo, impresionante. Os doy la enhorabuena, porque es una mujer que está cambiando el panorama musical desde la perspectiva femenina. Nos guste o no, lo que hace es increíble. Bueno, dicho esto, se busca esa manera, o sea, se encuentra el punto en el que a la persona algo le gusta, y a partir de ahí ya le vas trasladando otra información que es como si fuese, a veces lo visualizo como una flor, no es una flor que está cerrada. Vamos a encontrar el abono que permita abrir, y una vez que se abre ya absorbe todo lo que hay alrededor. Bien, se activan 3 áreas del cerebro, 3 áreas que son esenciales para el aprendizaje y para el desempeño en nuestra vida profesional. Las áreas de la pura cognición, las áreas de la conducta y las de las emociones. Es decir, si tú aprendes algo nuevo,
evidentemente, ese aprendizaje deja un impacto, una huella. No te puedes comportar de la misma manera que antes de no saber. Eso hace que tu comportamiento sea distinto y que tu emoción sea wow. Una vez, hace ya... Pues fue justo en el primer viaje, me voy a sentar aquí un ratito, ¿me veis todos y todas? Sí. Antes de... En España tuvimos un confinamiento bastante estricto durante la pandemia. Entonces, en uno de los primeros viajes que nos dejaron, yo me fui al sur de España, era un poco como liberador, ver la playa, etc. Me fui en el coche y tengo una malísima costumbre, que es apurar el depósito de gasolina hasta que no puede más. Entonces, no sé si os pasa, es muy femenino, creo, ¿no? Los hombres nos dan mucha lata, ay, ¿por qué tal? El coche, la mecánica. Entonces, a la vuelta de aquel viaje, pues traté de repostar, pero cruzaba una sierra y no había gasolineras, ¿no? ¿Le llamáis gasolineras o no había gasolineras? Entonces, ya cuando encontré una, dije, venga ya, que no tengo ni para 50 kilómetros. Traté de abrir el depósito de gasolina con el mando a distancia y no se abrió. Dije, vaya, pues se ha quedado atorado, voy a pedir algo para hacer palanca. Primero pensé que eran las pilas, entonces compré la gasolinera, que eran de estas muy grandes, donde había de todo, compré pilas, no se abrió, entonces pedí algo para hacer palanca. ¿Alguien ha intentado abrir haciendo palanca un depósito? De Volvo, además. No. Que los de Volvo son del norte de Europa, son cuadriculados, muy imposible. Entonces era domingo, llamé a mi seguro y mi seguro me dijo, te enviamos una grúa, llevamos el coche a un pueblo cercano y mañana lunes lo arreglamos, porque eso es que se ha estropeado el motor eléctrico que lleva en su interior. Claro, yo tenía que trabajar el lunes, yo había comprado pescado, porque allí está muy rico el pescado de costa y lo llevaba en una especie de maleta de estas de poliuretano, pero claro, eso dura unas horas y hacía un calor horrible. Así que mi primera reacción fue la reacción del miedo, es decir, estoy en una situación que no conozco, voy sola, no sé a quién llamar, no sé, y en un momento determinado me paré y dije, ¿habrá tutoriales? En internet, al fin y al cabo, hay tutoriales para todo. Es muy curioso porque hay ahora un anuncio en España de 2 chicos perdidos en una carretera que con un tutorial cambian una rueda. Y digo, estos me han escuchado en una conferencia. Estoy seguro que la marca me escuchó en una conferencia. Yo nos encontré un tutorial que explicaba cómo quitar toda la tapicería, pero todo del maletero y llegar a ese lugar. Pero lo hice. Lo que yo sé de conducir, que yo prefiero conducir coches automáticos, es introduzco la llave y aprieto un pedal. Levanté toda la tapicería, llegué al motor, que efectivamente es pequeño motorcito, que lo que tiene, ya soy una experta en esto, voy a ser directora general de motores eléctricos de apertura de la tapa del depósito de gasolina. Una especie de gancho que, claro, eléctricamente se levanta, pero si no, tú empujas el gancho y se abre. Lo hice y me puse a saltar en la gasolinera de alegría, llené el depósito, empecé a conducir. Cuando iba de camino dije, wow, esto lo has vivido tú en primera persona. Te enfrentas a algo que entiendes es un problema, pero no es un problema, es un reto. Cada vez que pensemos, esto no sé cómo hacerlo, esto lo ignoro, esto, no podemos bloquearnos como, qué horror, no, es un reto, es un desafío para cada uno de nosotros y nosotras. Y en nuestro interior, o alrededor, o conectando con otras personas, vamos a averiguar el modo en el que lo vamos a disolver. Por tanto, yo aprendí algo que ahora os estoy contando. Si a mí me llegan a contar esa mañana, vas a averiguar cómo funciona hubiera dicho, pero ¿para qué quiero yo eso? No, yo ya lo he aprendido. Y mi conducta cambia, me empodero, soy capaz de no solo desmontarlo, es que cuando llegué a Madrid me lo llevé al taller, lo monté yo sola. Luego fui como 15 días o 20 días después, como era verano, a que me instalaran el nuevo motor. Pero yo volví a montar la tapicería y, por supuesto, mi emoción era esencialmente 2 emociones, que son las que desatan la curiosidad. La alegría de darnos cuenta que somos capaces de abordar cosas que aparentemente eran insalvables y la
confianza, el orgullo, el empoderamiento de saber que nosotros y nosotras lo podemos hacer. Esto no es algo que llega por ciencia infusa, esto es real, esto lo tenemos todos y a esto se nos ha olvidado optimizarlo. Pero bueno, aquí estoy yo para recordarlo. Así que este es el cambio en nuestra conducta. Esencialmente nos permite que ante cada situación nueva, diferente, vivimos tiempos inciertos. Ya no son VUCA. Estos son tiempos que no entendemos. Es que a lo mejor no tenemos que afanarnos en entenderlos como tal, sino en vivirlos, y en experimentarlos, y en aprender de ellos. Este es el ser humano habitual que se enfrenta ante lo que no conoce. Yo siempre digo algo, la única vacuna de verdad real contra el miedo a lo incierto es la curiosidad. Cada vez que tengáis algo frente a vosotros o vosotras, aplicad curiosidad. Durante la pandemia, yo siempre creo que los libros son un elemento mágico para los seres humanos. Nos acompañan, nos hacen viajar, nos hacen sentir cosas y nos hablan. Nos hablan con un lenguaje muy intuitivo que a nosotros nos cuesta entender. Cada vez que abrimos un libro, hagámoslo. Os invito a que hagáis esto. Especialmente, bueno, a veces puede ser una novela, pero especialmente la no ficción, ¿no? Abrid un libro al azar cuando estéis pensando algo. En eso que encontréis hay una respuesta. Siempre. Hay de hecho un librillo que son las 1001 respuestas, que tú lo abres y lees la respuesta, pero esto es cualquier libro. Yo cogí durante la pandemia El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. ¿Lo habéis leído? Sí, lo habéis leído. Cuando cogí ese libro al azar, me encontré una frase que decía, en aquellos momentos, narrando el tiempo de confinamiento, bueno, sí, pero quiero encontrar reclusión, ¿no? Pero es mucho más que reclusión, no encuentro la palabra, ¿no? Ahora, ¿no? Para contar aquella barbarie de la historia de la humanidad, ¿no? En aquel campo de concentración, él decía, además del sentido del humor, otra cosa nos servía para sobrevivir, la curiosidad, con la cual poníamos foco en las cosas pequeñas y así nos olvidábamos que podíamos morir. Por favor. Si Víctor Frank y los prisioneros de los campos de concentración utilizaban la curiosidad, ¿qué hacemos nosotros? Que se nos ha olvidado ponerla en acción. Y está esencialmente ahí para enfrentarnos a lo incierto. Con todo esto ya es suficiente, ¿no? Dices, wow, qué potente, ¿no? Cambia el cerebro y nos mantiene jóvenes, porque esa sustancia que se activa con el comportamiento curioso llamada dopamina ya está demostrado, y hay una investigación muy interesante de la escuela, el Colegio de Neurociencia norteamericano, que siguieron durante 2 años a un grupo de 2.157 personas a quienes medían el comportamiento curioso y iban midiendo diferentes parámetros. Las personas que tenían más alto el comportamiento curioso vivieron de media 5 años de vida. Efectivamente, soy vieja, pero joven, porque mi nivel de curiosidad está disparadísimo y espero que cuando salgáis hoy de aquí todos también la sintáis así. Bueno, pero ¿sois líderes, trabajáis en empresas, dirigís equipos? ¿Qué pasa cuando eso se lleva a los equipos? Cuando ese comportamiento que aparentemente es individual se gestiona dentro de los equipos. Bien, el Foro Económico Mundial publica el ¿cómo se llama? Sí, el reporte o el estudio para el futuro del trabajo, el informe para el futuro del trabajo. Este es el del pasado año, con las skills que van a ser imprescindibles entre el año 23 y 27 en las empresas. ¿Veis el lugar en el que aparece la curiosidad? 4º lugar. Cuando empecé a estudiar esto, que fue en el año 18, apareció en el puesto número 10. Cada año en este informe sobre el futuro del trabajo va incrementándose la necesidad de estimular la curiosidad y el aprendizaje continuo en los equipos. Pero no nos quedemos en una mirada muy rápida, porque ¿cuál es la primera skill? ¿Cómo se logra el pensamiento creativo?
Activando la curiosidad. Salvando las habilidades puramente tecnológicas, el resto de las habilidades conectan con la curiosidad. Porque la curiosidad nos hace ser más flexibles ante los cambios. Ahí tenéis, en el puesto número 5, flexibilidad, resiliencia y agilidad en la respuesta, cosa que se logra con la curiosidad. Motivación y autoconocimiento. ¿Cómo nos motivamos si nos conocemos sin curiosidad? En el puesto número 8. Es imprescindible la curiosidad en el modelo de liderazgo, pero es que esta me encanta. El trabajo de la curiosidad en los equipos cuando tienen que atender al cliente es maravilloso. No se puede tener un servicio, un customer experience de 10 si quienes atienden al cliente no tienen una curiosidad genuina por lo que quiere, necesita, piensa o está sintiendo en cada momento el cliente. En una de mis dinámicas con Ford, la gran fábrica de coches, estuvimos haciendo, yo cooperaba con una empresa canadiense que estaba organizando todas unas cumbres a través de la herramienta que yo, en la que estoy formada, utilizo y que he adaptado para estimular la curiosidad. Está haciendo un gran cambio en todos los concesionarios mundiales, no sé si se ha hecho ya en Colombia o se hará en una segunda fase, donde se modifica el concepto de cliente por el de invitado a los concesionarios, y para ello había que trabajar con los concesionarios para que tuvieran apertura a esos clientes convertidos en invitados en 2 niveles, en empatía y en curiosidad. Y yo estaba trabajando con el dueño, el director general, el CEO de una serie de concesionarios del norte de España. Entonces estaban con dinámicas, etcétera, y yo noto que tiene la cara así un poco enfurruñada. Eran como 150 personas y me acerco a su mesa y le digo: ¿qué pasa? A mí, yo quiero vender coches. O sea, a mí qué me importa saber cómo es mi clienta invitada. Y me da lo mismo. Yo dije, bueno, pero si la persona que entra por la puerta, qué sé yo, imagínate, pues es una familia monoparental, querrá un coche más chiquito. Si a lo mejor está divorciada de un primer matrimonio y se ha vuelto a casar, pero juntan los hijos de un matrimonio y de otro y son 6, querrá un monovolumen. Este interés, pero no me interesa. Además, te digo una cosa, yo no puedo entender a las personas que son diferentes a mí. Yo soy de Bilbao, en Bilbao se come carne y yo no puedo comprender a un vegetariano. Bueno, pues tuve que hacer ahí un trabajo de aproximación muy duro, porque me enfrentaba a mentalidades rígidas que no se abren a esa diversidad, entendiendo que la diversidad es riqueza, siempre es abundancia. Cuando terminó aquellas dinámicas, yo recibí un mensaje precioso de este hombre que me dijo: Teresa, tengo que agradecerte, no a Ford lo que ha hecho, a ti, que me hayas abierto la mentalidad para que comprenda que hay personas diferentes a mí y que esas personas pueden tener una visión de la vida tan rica como la mía. Esta es la clave de la curiosidad, no hay otra. No hay otra. O sea, no nos pueden decir que promovamos la equidad y la diversidad si no comprendemos de verdad que el otro es diferente y que su mirada, la tuya, pueden ser complementarias, que solo vas a entender que la diversidad es rica si te aproximas al otro sin juicio, porque la curiosidad nos anima a que no haya juicio. Solamente como niños, exploremos. Vale, que puedo jugar aquí bien. Quiero, pues me voy a otro sitio y sigo explorando. Esta es la portada de la revista de Harvard, la que publica la Harvard Business School, de ya entonces el año 18, del último trimestre. Casos de éxito de la curiosidad en la empresa. En mi mesa de trabajo, en mi ordenador, hay estudios continuos, no os podéis imaginar, que se están realizando, especialmente en Estados Unidos, pero también en Asia, en Europa, en España todavía son muy poquitos, hay un español y por supuesto estará el mío, que nos cuentan cómo hay que activar desde ámbitos muy diferentes la curiosidad en los equipos, en los trabajadores, en los líderes. Por supuesto, un CEO sin curiosidad no existe. Esto es fantástico. Recursos humanos. Es imprescindible que se mida el comportamiento curioso. Pero claro, el comportamiento curioso, luego tengo un regalo para vosotros y vosotras. Hay que interpretarlo, no es un test que nos dé solo un número, hay que hacer una interpretación. Imprescindible, ¿veis? Cognición y curiosidad, estrategias para que las empresas contraten empleados curiosos. Esto me encantó.
Yo me preguntaba, de hecho, tengo mi último trabajo, mi último libro es un libro sobre la curiosidad. Y una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué hay personas que emprenden un negocio o un emprendimiento del tipo que sea, siempre les salga bien y otros fracasen? Seguro que tenéis personas, si pensáis, personas que tienen 1000 ideas y no salen. Dices, jolín, pues si su idea era súper genial, ¿y por qué no sale? Y otras que, sin embargo, dices, jolín, de la nada montó una empresa. Bueno, pues esta es una investigación participada, creo que con vosotros, ¿eh? Ahora os digo, participada entre la Universidad de Barcelona, de Tarragona, y la Facultad de Psicología de la Universidad de Medellín, que lo sepáis. Una investigación participada que demuestra que la variable moderadora, si habéis hecho tesis doctorales o investigación, sabéis que la moderadora es lo que condiciona hacia dónde vamos, lo que condiciona que esa curiosidad se convierta en emprendimiento y no se queden como en una nube, es la curiosidad del emprendedor o la emprendedora. Es maravilloso. Por ejemplo, esta investigación nos dice que si detectamos poca curiosidad podemos tener poca proactividad en los empleados, o cómo se liga, ¿veis? Relación entre el rasgo curiosidad, autoeficacia creativa, identidad de la persona creativa, qué sé yo. O sea, estos son solo algunos de los titulares de las investigaciones que manejo y que para mí son un refuerzo continuo de mi conducta, de tienes que continuar por ese camino y sobre todo tienes que fortalecer todavía más tu labor de divulgación. Esto nos lleva a este lugar. Hay que hacer las cosas de forma distinta. Hay que manejar a los equipos de una forma diferente. No vale hacer lo que ya estábamos haciendo antes. ¿Por qué? La excelencia, el florecimiento que queremos no sirve. Así que, ¿cuándo activamos la curiosidad en los equipos? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el rédito? ¿Qué me da? A veces digo, es el RSC, el otro RSC, el rendimiento sobre la curiosidad. Mirad, se logran equipos más comprometidos, hay mayor engagement. Se mejora el bienestar de los empleados. ¿Os acordáis lo que veíamos que era muy importante? Que hubiera bienestar en el trabajo, que era uno de los objetivos de los líderes en cualquier parte del mundo. Lo logra la curiosidad. También logramos que los propios empleados y empleadas identifiquen su propósito. Es muy importante que den sentido a su trabajo, que haya una trascendencia del trabajo. Y diréis, ¿esto es espiritual? Claro. Es que uno de los afanes de la curiosidad es que nos hagamos muchas preguntas y esas preguntas nos lleven a cuál es mi misión en la vida, cómo aporto bienestar, cómo puedo ayudar a los demás, cómo logro mi propio bienestar. Somos más creativos en la resolución de problemas, ya lo habéis visto, mi historia del Volvo en mitad de una sierra. Creatividad, activa la inteligencia colectiva. A ver, la curiosidad, no nos engañemos, per se, sola, no sirve para nada. Es como una fuerza bruta, increíble, a la que hay que modelar, modular, dirigir y trabajar. ¿Se activa el comportamiento de las personas? Sí. Hay herramientas para hacerlo. La que yo utilizo, que es una adaptación de la indagación apreciativa, es súper eficaz, porque permite también cosas como estas, ¿no? Que el equipo trabaje, que se active al unísono, todos juntos, que activen la inteligencia colectiva, que no teman al cambio, que se propongan cosas de forma conjunta y sea además rico, estimulante, sexy. Pero claro, si tú ya tienes que hacer tu trabajo y luego aparte de eso tienes que tener una dinámica para alcanzar, ¡uf, qué aburrido! Pero si es algo bonito, es algo que el trabajo te deja un rédito de ¡wow, lo que he aprendido, cómo he cambiado, lo traslado a mi familia, a mis hijos! Si pasa eso, entonces es mucho más fácil. El equipo, cuando la curiosidad, el trabajo en equipos de verdad. Además, funciona, ¿os acordáis de Peter Senge y cómo nos contaba Peter que cuando el líder tiene una cualidad la traslada al resto del equipo? Cuando activamos el comportamiento curioso en alguien que se convierta en líder o que sea el líder o le demos esa categoría para impulsar al resto del equipo, todo el equipo se vuelve curioso. Fortalece a los propios equipos de trabajo, permite identificar lo que funciona bien. Y ahora os diré por qué.
se busca lo mejor del empleado, qué sé yo, se da sentido, propósito del trabajo, se da valor a cómo se hace, facilita, y esto es imprescindible, la comunicación en los equipos. Los silos de comunicación se disuelven cuando hay curiosidad genuina, es decir, cuando de verdad nos interesa lo que el otro piensa, dice o cómo lo ha hecho. Hay estudios, por ejemplo, a mí me gusta mucho el INSEAD, que es la Escuela de Negocios francesa, que cuenta cómo se ha reducido la conflictividad laboral cuando se activa la curiosidad en los equipos. Porque se sale de ese lugar de esto tiene que hacerse como yo, porque yo lo he hecho siempre así y se hace como yo lo digo. No, cuando hay curiosidad dicen, wow, ¿y tú esto? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? ¿Me lo puedes contar? Porque a mí nunca se me hubiera ocurrido. No hay competitividad, hay ganas de saber cómo lo hacen los otros. Es muy, muy rico. Esto nos lleva a un punto que para mí es esencial. Si estamos, cuando yo os decía podemos hacer algo de forma diferente, significa que salgamos del paradigma de resolución de problemas, que es en el que normalmente se sitúa la humanidad, porque cada vez que vemos algo que no nos gusta, lo identificamos como un problema y hacemos siempre esto. ¿Cuál es el problema? ¿Quién se ha equivocado para que esto falle? ¿Cómo lo podemos solucionar? Vamos a aplicar la solución. Esto no va de eso. No es quién se ha equivocado, es qué aprendemos de esto. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cuándo lo hicimos bien? ¿En qué momento lo hicimos súper bien? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué hacía cada uno para hacerlo súper bien? ¿Cómo lo podemos volver a reproducir? La curiosidad, cuando se alía con la mirada apreciativa, es poderosísima. Cambia vidas realmente, porque se valora lo que hay, se valora lo que se ha hecho bien, se visualiza cómo estaríamos cuando la situación se ha alcanzado en el punto óptimo que queremos tener, hacemos propuestas e innovamos. Esto es lo que yo llamo, en esencia, el modelo del nuevo líder de este momento que es tan necesario en la humanidad, capaz de insuflar todas esas cualidades a sus equipos, y que yo realizo en las organizaciones a través de esto que llamo Be Curious Project. Es un proyecto que anima a líderes, a trabajadores, trabajadoras y equipos a que sean curiosos. Voy a compartiros algunos proyectos y propuestas que para mí son, pues son escuelas de vida. Estas dos imágenes que hay arriba, las dos superiores, las realicé en una universidad privada española que buscaba algo que aparentemente era muy ambicioso, pero intentamos lograrlo, y era que la universidad pudiera encontrar un punto de encuentro en el que se dieran cita, por un lado, agentes sociales, los agentes educativos, y luego instituciones, colectivos o sociedades de entornos vulnerables. En suma, ¿cómo la universidad puede seducir a quienes tienen dinero para que paguen proyectos? Proyectos donde se necesitan, en entornos vulnerables. Y los organizamos en el campus, mesas redondas. Normalmente el trabajo que realizo es así, mesas redondas, inteligencia colectiva, grupos donde no se conocen las personas, se les disgrega y se ponen a trabajar cosas. Recuerdo que una persona que venía de un banco de inversión, cuando entró dijo, pero aquí hay que hablar, yo me voy. Y dije, ¿cómo hablar? No, yo aquí vengo porque me ha mandado mi jefe, pero ¿esto qué es? Y dije, bueno, esto es una experiencia. Si te sientes incómoda, era una mujer incómoda, te puedes ir, pero da un voto de confianza. Cuando terminó el día estaba llorando abrazándose a sus compañeras. Surgieron cosas preciosas. Por ejemplo, surgió un proceso de certificación de las empresas que escuchan. Fijaos qué bonito. Empresas que tienen escucha activa. Y entonces las empresas que alcanzaban la escucha activa tenían un premio y se alcanzaba a través de un banco una donación que iba después a diferentes colectivos que se necesitaban. Esa esquina donde veis diréis, ¿y estos que están ahí como bailando? Bueno, son ingenieros. ISDIN. Me contrata la directora del laboratorio de ISDIN, a Fernando le conté un poco, creo, el otro día, ¿no? Me contrata contrata mi empresa, el laboratorio de ISDIN. ¿Lo conocéis? Sí. Y entonces me dice, mira, Teresa, yo trabajo con un grupo de 70 ingenieros, son ingenieros, ya sabes, mente cuadriculada, no son proactivos, no hablan, están encerrados en sí mismos, no hacen nada, no son creativos.
Os he traído una foto normal, porque la otra eran plumas. Fue maravilloso. Que cuando empezaron a trabajar, claro, ellos, fijaos, lo que descubrimos, porque claro, a eso nos anima la curiosidad, vamos al fondo, vamos a indagar realmente qué pasa. ¿Qué les pasa a estas personas que aparentemente no intervienen en la organización? Bueno, durante la pandemia, para que no se rompiera la cadena de producción y de investigación, los únicos que iban era producción, que estaban en otra nave, y luego laboratorio a seguir investigando. ¿Qué pasa? Que para ahorrar costes los dejaron en una esquina. Y cuando el mundo se incorporó ya a su rutina, seguían en una esquina. Los pobres del laboratorio estaban esquinados. Por tanto, el resto de la empresa, imaginaos, entraba por aquí y ellos en aquella esquina. Nadie les preguntó si estaban bien, estaban mal, querían volver a su sitio, necesitaban más espacio. Los pobrecillos además estaban rodeados de la zona de reciclado. ¿Qué decidieron? Y lo decidieron ellos, no su jefa. Su jefa estaba que me miraba y decía, ¿esto qué es? Digo, esto es lo que sucede cuando animamos a las personas a que hablen y surja la inteligencia colectiva. Esto es la curiosidad en estado puro. Por una parte se inventaron un sistema de reciclado brutal por los diferentes departamentos. Bueno, establecieron el día de la semana de puertas abiertas para que sus compañeros, un día a la semana, cada uno de los departamentos pasara por su trabajo y ellos les contaran qué hacían. Y luego hicieron, una vez al mes, decidieron ponerse en la entrada de ISDIN para hacer un día de jornada de puertas abiertas de las clientas que usaban sus cremas, para que las clientas pudieran ver cómo se hacían las cremas que se ponían. Los ingenieros, los que eran cero creativos. Bueno, esto... la esquina de la derecha, estoy feliz, es México, junio. México. No saben quién soy. Me contrata una consultoría que hace, bueno, análisis de riesgos, etcétera, y me dice que todas esas chicas que son muy jóvenes están perdidas y no tienen, no hablan, están... Siempre, las empresas siempre decís lo mismo, pero los líderes decís, son poco proactivos, no hacen preguntas. Cuando alguien hace preguntas y es proactivo es que hay que indagar. ¿Por qué? Bueno, cuando yo llegué en ese grupo, les dije una de las preguntas que yo siempre suelo hacer, dime quién eres, dime tu nombre y quién eres. No me sirve qué haces aquí, quién eres, la esencia. Hablaban así, hablaban así, no levantaban la voz. Les tuve que mandar callar porque no podía hablar en las siguientes dinámicas. 3 horas después daban gritos, chillaban, mirando que estamos ahí haciendo una foto con sus árboles de deseos. Y precioso, precioso. En la esquina, debajo de ellas, es tan bonito, mirad esa foto de arriba que yo cuando la veo digo, ahí estamos un grupo de mujeres, ellas no saben quién soy y creamos algo mágico. Porque claro, es fácil, la esquina de abajo pues es una gran cervecera española, pues ya saben quién es Teresa Viejo, les sale, les digo algo y lo hace muy fácil, pero no, lo retador para mí es que no sepan quién soy, no tengan ningún histórico sobre mí. En la esquina esa foto mayor ha sido maravillosa, justo al volver de México tuve un reto, 150 mujeres de una asociación de mujeres de Alicante explorando posibilidades de crear alianzas entre ellas. Y ahí está, fijaros, lo hicimos en un lugar maravilloso, bueno, que se crean cosas absolutamente mágicas. Es una imagen de ISDIN en la universidad. Esta es otra empresa que hicimos, otra empresa mexicana, que hicimos también un trabajo muy interesante, es una empresa de marketing digital. También me decían que eran poco proactivos, bueno, las cosas que salieron de allí, que gente tan joven, con qué ganas de impactar en el mundo. Lo que hicieron, muy curioso, porque pensábamos que iban a hacer solo propuestas para modificar su trabajo, y lo que hicieron, en esencia la mayoría de ellos eran propuestas para impactar en su comunidad. Para impactar en su comunidad, para, desde el marketing digital, cómo cambiar Ciudad de México. Y este es probablemente uno de los proyectos más bonitos de mi vida. Este me emociona, absolutamente. Me contactaron un grupo de maestros de Jalisco, públicos. Me habían escuchado en una conferencia y querían que les ayudara a despertar la curiosidad, porque ellos formaban parte de una maestría de liderazgo para promover en sus comunidades el avance de los niños y las niñas. Esencialmente es de la Sierra de Jalisco, es decir, imaginaos, comunidades indígenas
con un alto grado de abandono escolar. Las madres, muchas veces solas, quieren a sus hijos trabajando desde los 10 años porque necesitan dinero. ¿Cómo podían estimular en esos niños las ganas de seguir trabajando? Tenían muy pocos pesos, ellos me dijeron, llegamos hasta aquí, ¿es suficiente? ¿Tú puedes venir aquí? Y yo dije, es que no puedo llegar, es que no podéis asumir el viaje, tal. Vamos a hacerlo online. Lo hicimos online, muchos no tenían wifi en sus casas, lo hicimos en la escuela, en una mesa larga, y de ahí surgieron en un grupo de 20, 25 serían, y surgieron las propuestas. Yo tengo distintas dinámicas, una de las dinámicas es esta, son el árbol de los sueños. Y entonces ellos me mandaron después, se hace primero la primera acción de impacto y luego hay un seguimiento. Este es el árbol de los sueños de uno de los grupos, el grupo 1, Alfonso Guille, Aleika, Ulises, Magda y Francisco. Aquí están, mirad qué cosas tan bonitas. Ser y estar, convivir y evolucionar en familia, elevar la conciencia en nuestras comunidades, compartir nuestro legado, aquí y ahora, libertad, felicidad, calidad humana, esencia del ser. Aquí está todo lo que ellos, las raíces en los que se sostienen en la alegría, la sabiduría, la resiliencia, qué sé yo, o sea, me hicieron llorar, terminamos llorando todos y ahora no quiero llorar. Pero cuando ves que tu trabajo y tu vida impacta así en personas que no te conocen, ¡wow! Es muy bestia, de verdad. Bueno, estas son solo algunas de las empresas. Bueno, estas son solo algunas de las empresas con las que trabajo, que llegan desde cualquier rincón, y esto es lo que me encuentro muchas veces en ellas, En vez de ese gato que está jugando, me encuentro gatos que están dormidos. Entonces yo digo, madre del amor hermoso, o sea, no puede ser. Yo quiero un gato que juegue, que enrede y que cambie el mundo. Porque os he traído un vídeo que quiero que veáis. Es un vídeo de un grupo de humoristas españoles, pero yo creo que utilizamos un idioma que nos conecta y lo vamos a entender enseguida. Esto es lo que pasa en muchas personas. Cuantas menos complicaciones tengan, mejor. Vimos aquí un piso que cuadraba el precio, hay metro y para adelante, ¿qué más da? Si es todo lo mismo. Con Patri llevo 8 años. Al final las relaciones es encontrar a alguien que te cuadre y nada, nos aguantamos, ¿no? En verano pues iremos a Santa Pola porque ya nos lo conocemos. Siempre lo dejamos alquilado de un año para otro. Tiene playa, tiene paseo. ¿Para qué queremos más? No, ayer no hicimos gran cosa. Vimos una peli que estaban poniendo en la tele y bueno. Yo me dormí. Sí, y hoy a ver qué ponen porque es que no ponen nada últimamente. O sea, está la tele fatal. El curro, pues es un curro, como todos. Poco hasta el coño ya, pero es que pienso, ¿y si me cambio? Pues igual es peor. A mí los experimentos no me van. Yo estoy muy bien así. ¿Cuántas personas conocéis que son así? ¿Y creéis que esto es vivir? De verdad. Esto es vivir. Un día igual a otro, igual a otro, igual a otro. Es que la vida no es eso. Cuando yo emprendí el camino a Colombia, la semana pasada, ya no sabía. O sea, que era un interrogante. Me voy a un evento en el que en principio tenía que dar una conferencia completa, pero luego me dicen no participa en un panel sobre diversidad. Entonces, el ego entra por ahí y dices, perdona, que tú eres una conferenciante internacional, necesitas tu propio espacio. Ego, fijaos cómo nos traiciona. Pero dices, bueno, me voy a dejar llevar, vamos a ver qué pasa. Y hoy estoy entre vosotros después de haber recibido el premio a la Mujer del Año en Diversidad, Equidad y Género. O sea, esto es la vida, por Dios. La vida es salir a vivirla, o sea, la vida es esto. O sea, el gato no puede estar durmiendo, el gato tiene que probar, tiene que experimentar, tiene que conectar con personas que no saben quiénes son. Yo no os conozco, no me conocéis, y qué sé yo lo que puede surgir. O sea, yo estoy con dos señores que ya son mis amigos, que son Fernando y María Lucía, a quienes conocí el año pasado. Y cuando surge el viaje a Colombia, mi marido dice, oye, vamos a ir. Y estamos disfrutando tantas cosas juntos. Esto es vivir de verdad. No podemos cerrarnos a todo lo que la vida nos va colocando. Y ojo, está ahí, para todos. Lo que pasa es que se nos olvida.
y no lo vemos y seguimos con el run run y con la rutina. Todas las personas que han impactado y que han cambiado el mundo, todas, y yo las sigo, mencionan en algún momento la curiosidad en sus discursos. Aquí a Einstein, que era el que más lo mencionaba, de todo el mundo. Me gusta mucho Mae Jemison porque es un ejemplo de liderazgo femenino. Primera mujer astronauta negra en salir al espacio. Esto no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Y cuando le preguntan ¿y cómo lo has logrado? Esta es su respuesta. Fui una niña extremadamente curiosa, pero esta es la clave. Nunca nadie frenó mi curiosidad. Nunca nadie. O sea, claro, ¿qué nos ha pasado? Que nos la han frenado, que en algún momento, a quienes estamos aquí, alguien nos dijo, ¡ay, qué pesada! Calla, niña, no preguntes tanto. O calla, niño. Alguien nos lo ha dicho. O en el trabajo han dicho, esto siempre se ha hecho así. ¿Por qué están dándole vueltas? A ver, déjalo, anda, así está bien. Oye, si experimenta, no, déjalo, si funciona. Entonces, no vale. En el y sí, y en el sí probamos, no pasa nada, a lo mejor probamos y aprendemos y nos sale como desearíamos, porque no implica eso, tener unas expectativas muy elevadas, simplemente es, voy a probar y aprendo de todo ello. Esto es esencial. Siempre la curiosidad nos deja un aprendizaje, y no hay que ser Mae Jemison, no, aprendemos siempre, siempre. Quiero contaros, y ya concluyo, la historia de alguien que a sus 87 años tuvo que aprender a escribir y hablar. Sufrió un ictus que le robó el habla. Y el tiempo que estuvo hospitalizado, tuvo que aprender a escribir las palabras y a conectar las palabras con los conceptos para ser entendido, porque no lo entendían, evidentemente. He traído su foto, es el que se encuentra a la izquierda, es este señor de la izquierda. He traído la foto de la mili, porque en España a los hombres de más edad, aquellos tiempos de la mili, donde conectaban con personas y vivían del ejército. Bueno, la mili es el tiempo de que se está en el ejército y durante un tiempo voluntario, es una milicia, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y durante aquel tiempo se experimentaban cosas nuevas, ¿no? Se hacían cosas, se aprendía y se conectaba con personas diferentes. Esto que veis es la última frase escrita antes de salir del hospital, y decía, estoy trabajando mucho, lo que continúa es para no ser una complicación a mi familia. Hasta el día antes de morir estuvo viendo programas que arreglan cosas, porque él es mi padre. Y si me llegan a decir si mi padre era especialmente curioso, yo hubiera dicho no, pero comprendí que él utilizaba su curiosidad en una de esas dimensiones que tiene la curiosidad, que es arreglar los problemas, los suyos y los de los demás.